Bien, en nuestra tercera clase vamos a revisar lo que es parto eutóxico, ¿no? Que es el parto verdadero, el parto fisiológico, el parto sin complicaciones, ¿correcto? En una gestante a término mayor de 37 semanas. Cuando evaluamos a una gestante en trabajo de parto, recuerden los tres componentes que se deben evaluar, ¿no? En todo trabajo de parto lo que se evalúa es el contenido, que es el feto, el continente, que es la pelvis, que es el canal del parto, y lo que viene a ser el motor, que es la dinámica uterina, ¿no? O contracción uterina. Esos tres componentes se evalúan, ¿ya? Feto, pelvis y dinámica uterina. Vamos a hablar de este último, algunas características que les han preguntado en el examen. Con respecto a la dinámica uterina, vamos a tener que hay ciertas hormonas que cuando una gestante ya está a término empiezan a desencadenar este trabajo de parto, ¿no? La más conocida que ustedes habrán escuchado es la oxitocina. La oxitocina es una hormona producida por el hipotálamo, ¿ya? Sobre todo por el núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular y en menor cantidad el núcleo supraóptico del hipotálamo producen oxitocina. Luego la almacenan en la neurohipófisis y la neurohipófisis luego secreta la oxitocina, ¿no es cierto? La cual va a inducir contracción del músculo liso en el útero, desencadenando el trabajo de parto. ¿Dónde hay más receptores para oxitocina? En el fondo uterino. En el fondo uterino hay más receptores para la contracción uterina y recuerden que su marcapaso para la contracción uterina está sobre todo a nivel del cuerno derecho, ¿no? Del fondo uterino, a nivel del cuerno derecho, o sea, justo cuando se une a la trompa, ¿no? De tal manera que la contracción, como pueden ver en el fondo, es más precoz, es más duradera, es más intensa en el fondo uterino. Más precoz, más duradera, más intensa. Y va descendiendo, ¿no? Conforme llega al segmento uterino inferior. De tal manera que la contracción es descendente, como pueden darse cuenta. A esto se llama triple gradiente descendente. Triple gradiente descendente, ¿no? Del hecho de que la contracción es más precoz, más duradera, más intensa en el fondo y va disminuyendo conforme va al segmento uterino inferior. Pero no es la única hormona, hay otras hormonas como por ejemplo también las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina con sus receptores alfa también estimulan la contracción uterina. El feto, ¿qué produce el feto? Cortisol, chicos. El cortisol fetal induce contracción uterina, ¿no? Y también las prostaglandinas, sobre todo en la familia E. Las prostaglandinas no solo contraen el útero, sino que también maduran el cuello, maduran el cérvix. Y eso es lo que ya va a desencadenar el trabajo de parto, ¿no? Cuando decimos que una gestante ha iniciado el trabajo de parto, cuando ya hay cambios cervicales, cuando la contracción ha sido regular, intensa, duradera y está generando cambios a nivel del cuello. ¿Qué características tiene la dinámica uterina? Tiene una presión basal llamada tono, que es aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Esa es su presión basal. Su presión máxima se llama intensidad, que puede llegar a 50 milímetros de mercurio. Y tiene una frecuencia, ¿no? Que se cuenta cada 10 minutos. En 10 minutos, ¿cuántas contracciones hay? Entonces, podemos ver en este cuadrito las características de la dinámica uterina. La intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, el tono de 8 a 12, promedio 10, la frecuencia normal 3 contracciones cada 10 minutos y su duración de 40 a 60 segundos. ¿A partir de qué presión la contracción es percibida por la palpación? Miren, a partir de los 20 milímetros de mercurio. A partir de los 20 milímetros se palpa. Y a partir de los 25 milímetros duele. ¿Correcto? Duele. A partir de los 20 se palpa. A partir de los 25 genera dolor. ¿Estamos? Genera dolor. Cuando yo multiplico frecuencia por intensidad, obtengo la actividad uterina, que se mide en unidades de Montevideo. ¿Y cuánto es la mínima actividad para iniciar trabajo de parto? ¿Cuánto es la frecuencia? 3,
Siempre se cuenta cada 10 minutos. ¿Cuánto es la mínima intensidad? 30. Entonces, ¿cuánto es la mínima actividad uterina para iniciar trabajo de parto? 90 unidades de Montevideo. Es lo mínimo para iniciar el trabajo de parto. ¿Ya, doctores? Muy bien. Según Friedman, hay 3 periodos en el trabajo de parto, 3 etapas. La primera es cambio cervical, llamado dilatación. La segunda es la salida del feto expulsivo y la tercera es la salida de la placenta, llamada alumbramiento. Son 3 periodos: dilatación, expulsivo y alumbramiento. La fase de dilatación se divide en 2 etapas a su vez. Cuando la dilatación es menos de 4 centímetros es fase latente, más de 4 centímetros es fase activa, ¿no? La fase latente es irregular, es muy variable. En cambio, la fase activa ya es regular, es más constante. Y acá se da la mayor velocidad de dilatación. En la fase activa se da la mayor velocidad de dilatación. La fase latente, al ser muy variable, puede durar hasta 20 horas o hasta 14 horas, dependiendo. En una nulípara, hasta 20 horas. En una multípara, hasta 14 horas. Si sobrepasa esos valores, ya se llama fase latente prolongada, lo cual es ya algo que debemos averiguar de qué es lo que está pasando, porque ya es patológico, ¿no? Entonces, estos son los tiempos esperados. La velocidad de dilatación en la nulípara, 1.2 centímetros por hora. La multípara es más rápido, 1.5 centímetros por hora. La velocidad de dilatación. Según la OMS, si ustedes ven en el partograma, la velocidad de dilatación es 1 centímetro por hora, ¿no? En el partograma, 1 centímetro por hora. ¿Estamos? Muy bien. La salida del feto, el expulsivo, ¿cuánto dura en una nulípara? 1 hora y media. En la multípara, 1 hora, ¿no? La salida del feto. Miren la diferencia. Y la salida de la placenta, que es el alumbramiento, en la nulípara, 45 minutos. Y en la multípara, media hora. ¿Ya? Estos tiempos hay que recordarlos porque nos pueden preguntar en el examen. Entonces, en el primer periodo hablamos de la dilatación, que son los cambios a nivel del cuello. Cuando te pregunten cuándo se inicia el trabajo de parto, es cuando la dinámica uterina es regular, intensa y, sobre todo, lo más importante, cuando decimos que la contracción es efectiva, cuando genera cambios a nivel del cuello. ¿Y qué cambio vamos a ver a nivel del cuello? Miren lo primero que se va a hacer. Miren, este cuello está largo y cerrado. Y miren qué pasa acá. ¿Qué se ha producido? El borramiento. El cuello se ha borrado. Porque la maduración del cuello está a cargo de las prostaglandinas, sobre todo la familia E, que activan enzimas llamadas colagenasas, que son proteasas, y van a degradar al colágeno. Por eso el cuello se borra, porque se degrada el colágeno. Y al borrarse luego se torna blando, ¿no? Borramiento, blando, dilatación. Entonces primero se borra y luego miren qué es lo que pasa. Se dilata. Primero se borra y luego se dilata. Esos cambios a nivel del cuello son los que marcan el inicio del trabajo de parto. Cuando una dinámica uterina regular, intensa, genera cambios a nivel del cuello, ha iniciado el trabajo de parto. Recuerden que la nulípara borra primero y luego dilata. En cambio, la multípara borra y dilata al mismo tiempo. Borra y dilata al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Conforme se dan estos cambios a nivel del cuello, doctores, el feto va descendiendo por el canal del parto. Para eso tenemos los movimientos cardinales del trabajo de parto. ¿Cuáles son esos movimientos? Son 7 movimientos que hay que recordar, que van a hacer que el feto vaya descendiendo por la pelvis. El primer movimiento es el encajamiento, o sea, lo primero que tiene que hacer el feto es encajarse. ¿Y qué significaba encajarse? Lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la anterior clase. Es cuando el diámetro biparietal llega a las espinas ciáticas. Estación 0 de Lee, tercer plano de Hodge. Eso es encajado. Entonces, cuando la cabecita llega a las espinas ciáticas, decimos que
la cabeza está encajada. Primer movimiento. Segundo movimiento, muy importante, la flexión. Miren cómo la cabeza del feto, acá el mentón, está separado de tórax, pero lo que va a hacer ahora es pegar el mentón al tórax. Entonces el bebito oculta su cabecita porque flexiona. Al flexionar, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no va a exponer este diámetro, que es el occipito frontal, que mide 12 centímetros, ¿no? Cuando la cabeza está recta, cuando el mentón no está pegado al tórax, expone el occipito frontal. Cuando flexiona, entonces cambia el diámetro de presentación de occipito frontal a suboccipito bregmático. Pregunta de examen, que mide 9.5 centímetros. Entonces, ¿para qué sirve la flexión? Para cortar el diámetro de presentación. Para eso sirve. Para cortar el diámetro de presentación. De occipito frontal a suboccipito bregmático. Para eso sirve la flexión. Miren en qué variedad de posición está cuando la cabeza está flexionada. Miren, acá está el occipucio. Y ya habíamos visto qué variedad de posición es esa. Occipito ilíaca izquierda anterior. Que habíamos dicho la más frecuente, ¿no? La más frecuente es occipito ilíaca izquierda anterior. Esa es la variedad de posición más frecuente, ¿ya? Porque el siguiente movimiento, que es la rotación interna, consiste en cambiar esta variedad de posición. Miren, o sea, acá está el tercer movimiento, rotación interna. La cabeza rota dentro del canal del parto. ¿Y hacia dónde va a rotar? Va a rotar en sentido antehorario. Miren, de lo que estaba occipito ilíaco izquierda anterior, miren ahora dónde está el occipucio. Se pone occipito púbico. Entonces, ¿cuánto ha rotado? Ha rotado 45 grados. ¿En qué sentido? Antihorario. Esa es la rotación interna. Sirve para cambiar la variedad de posición. De occipito ilíaco izquierdo anterior a occipito púbico. Ahora, obviamente, esto va a depender de la variedad de posición. Como estamos diciendo, si la cabecita del feto está en occipito ilíaco izquierdo anterior y tiene que pasar acá a occipito púbico, entonces, ¿cuánto tiene que rotar? Hemos dicho 45 grados en sentido antihorario. Pero ¿qué pasaría si estuviera acá? En occipito transverso. Es el occipito ilíaco izquierdo transverso. Miren cuánto tendría que rotar, más 90 grados en sentido antihorario. ¿O qué pasaría si estuviera en el posterior, occipito ilíaco izquierdo posterior? Miren cuánto tendría que rotar, 135 grados en sentido anterior. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿cuáles son distóxicas? La occipito posterior y la transversa. Son distóxicas. Se va a alterar la rotación interna, porque es más difícil. En cambio, ¿cuál es más fácil de que rote? Occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿No? Occipito ilíaco. Cuando son del lado derecho son iguales, solo lo que lo diferencia es el giro, ¿no? Ya no va a ser en sentido antihorario, sino en sentido horario, ¿no? 45 grados en sentido horario si está occipito ilíaca derecha anterior, 90 grados en sentido horario si está occipito ilíaca derecha transversa, y en sentido horario 135 grados si está en occipito ilíaca derecha posterior. Esa es la diferencia. Cuando está en derecho, el giro es horario. Cuando está en el lado izquierdo, que es lo más frecuente, sentido antihorario. Entonces, la rotación sirve, como les estoy mencionando, para cambiar la variedad de posición. ¿A dónde debe llegar? A occipito púbico. Porque de esa manera, en el cuarto movimiento, se va a producir la extensión de la cabeza. Extensión. Miren cómo extiende la cabeza. Y de esa manera sale del canal del parto. Luego viene el quinto movimiento, que es la rotación externa. O sea, la cabeza vuelve a girar, pero ahora fuera del canal del parto. Por eso se llama rotación externa. ¿Y para qué sirve la rotación externa? Miren, para acomodar el diámetro biacromial. Ese diámetro del hombro, llamado biacromial, que mide 12 centímetros, se acomoda en la rotación externa, en un plano anteroposterior, para que los hombros puedan salir. Si no hace la rotación externa, el hombro no puede salir. Por eso el feto macrosómico
que va a tener dificultad para la salida de los hombros, si te preguntan, ¿qué movimiento tiene dificultad el feto macrosómico? La rotación externa. Es tan grande el bebito que su cabecita no puede rotar externamente. Por eso es que se genera la distocia de hombros. No salen los hombros. Entonces la rotación externa sirve para acomodar el diámetro biacromial en una posición antero-posterior, de tal manera que vamos a tener, ¿no es cierto?, finalmente la salida de lo que viene a ser los hombros, ¿ya? Y ese es el último movimiento, ¿no? El último movimiento es la salida de los hombros, llamadas expulsivo, ¿ya? Entonces en el expulsivo primero sale el hombro anterior y luego sale el hombro posterior, ¿ya? Primero sale el hombro anterior y luego sale el hombro posterior. Muy bien. Acá hay una corrección. Ya estamos, acá dijimos, ¿no? Vamos a repetir. Bueno, los movimientos son los que hemos descrito, pero vamos a corregir acá algo, miren, ¿ah? Ya está. El primer movimiento es el encajamiento, ¿verdad? Ya está. Acá faltó precisar esto. El segundo movimiento es el descenso de la cabeza. ¿Ya? Entonces el tercer movimiento vendría a ser la flexión. El cuarto movimiento, la rotación interna. El quinto, la extensión. El sexto, la rotación externa. Y el último movimiento es el expulsivo, que es la salida de los hombros. ¿Estamos? Primero sale el hombro anterior y luego el hombro posterior. Ya está. Entonces, ahí hay una corrección en lo que vienen a ser los movimientos. ¿Estamos? Muy bien. En el descenso, que nos faltó comentar, cuando la cabeza del feto desciende por el canal del parto, miren, lo hace de manera simétrica. Eso se llama sinclitismo. ¿Y cómo de manera simétrica? Ponemos dos parámetros acá. Atrás promontorio, adelante pubis. Y esta sutura, que es la que separa los huesos parietales, se llama sutura sagital. Y miren cómo es equidistante, ¿no? Equidista, pubis de promontorio, la sutura sagital. Eso se llama sinclitismo. Ya está. Pero muchas veces no se produce eso, sino que el descenso es asimétrico. Y ahí se llama sinclitismo. ¿Anterior o posterior? ¿De qué depende el nombre? Sinclitismo anterior o posterior. Si la sutura se va hacia atrás, como están viendo acá, doctores, se va hacia el promontorio, hacia el sacro, entonces, ¿qué hueso parietal se expone a la palpación? El parietal anterior. Se expone, ¿no? El parietal. Por eso se llama sinclitismo anterior. Entonces, ¿por qué se llama sinclitismo anterior? Porque palpo el hueso parietal anterior. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando la sutura se va hacia atrás. Es decir, en el asinclitismo anterior, la sutura sagital se acerca al promontorio y se aleja de pubis. Eso es lo que pasa en el asinclitismo anterior. La sutura sagital se acerca al promontorio y se aleja de pubis. También se llama sinclitismo de Naegele. Asinclitismo de Naegele. Si tú te acuerdas eso, que te han preguntado qué pasa en el asinclitismo anterior, se acerca a promontorio y se aleja de pubis, el posterior es por defecto. Miren, ¿qué pasa en el posterior? La sutura se va hacia adelante, por eso que se expone a la palpación el hueso parietal posterior. De tal manera que la sutura sagital se acerca a pubis y se aleja del promontorio. Se acerca a pubis y se aleja del promontorio. Eso se llama sinclitismo posterior, también llamado de Litzmann. Sinclitismo de Litzmann. Ya está. Ese concepto debes recordarte. Te lo han preguntado en el examen. Ojo, por eso está resaltado de amarillo. Debe estar claro el concepto, ¿ya? Entonces, sinclitismo, mis parámetros son pubis, promontorio, sutura sagital, equidistantes. Y en los asinclitismos la sutura se va para un lado, ¿no? Ya está. Luego, ¿qué vemos por acá? El expulsivo, que es la salida del feto. ¿Ya? Ya hemos dicho que en la nulípara es hora y media y en la multípara 1 hora. Hay una maniobra en la salida del feto, se llama maniobra de Ritgen, que es esta de acá,
que estás viendo que en la cual se protege el periné y se controla la salida de la cabeza del feto. Entonces, cuando te digan cómo se llama en el expulsivo la maniobra en la cual controlamos la salida de la cabeza fetal, se llama maniobra de Ritchie. En algunas gestantes, el canal blando del parto se torna muy tenso. Entonces, hay que aumentar el canal blando. ¿Y con qué aumentamos? Con la episiotomía. Aumentamos el canal blando del parto, con la episiotomía. La delección es la mediolateral, porque es más eficaz y podemos ampliar. ¿Más eficaz en qué? En prevenir los desgarros perineales, que es la finalidad de la episiotomía. ¿Para qué se hace la episiotomía? Para aumentar el canal blando del parto y de esa manera evitar los desgarros perineales, los desgarros graves. La delección es la mediolateral, que se hace en una angulación de 45 grados, 4 centímetros a 6 centímetros, por eso la ventaja es que podemos ampliarla. Y se secciona el músculo constrictor de la vulva, el bulbo cavernoso o transverso superficial del periné. Recuerden esos nombres porque son los músculos que se seccionan: constrictor de la vulva, bulbo cavernoso, transverso superficial del periné. Entonces la episiotomía que más evita los desgarros es la mediolateral y podemos ampliarla, pero es la que más sangra, es la que más duele, es la que cicatriza mal. Esas son sus desventajas, pero es de elección porque es la más eficaz en evitar los desgarros. ¿Quién tiene menos eficacia? La episiotomía mediana, ¿no? Que no la puedes ampliar porque si no te vas al ano y a la mucosa rectal. Pero miren su ventaja: sangra menos, duele menos, queda como nueva, ¿no? Estéticamente. Su cicatrización es más fácil. Pero no es de elección. ¿Por qué? Porque es la que menos evita los desgarros. ¿Ya? Ese concepto debe estar entonces bien claro. La episiotomía se hace cuando ya la gestante está en dilatación 10 porque estamos en expulsivo, y la delección es la medio lateral. El tercer periodo es el alumbramiento, ¿no es cierto? El alumbramiento viene a ser el tercer periodo del trabajo del parto, que es la salida de la placenta, la expulsión de la placenta. Ahí, ¿qué maniobra se hace? Brandt-Andrews para el alumbramiento. Miren, es esta maniobra: presión suprapúbica y tracción del cordón. Presión suprapúbica y tracción del cordón. ¿Para qué se hace esta maniobra? Para evitar la inversión uterina. Si nosotros solo traccionáramos el cordón, podríamos hacer que la placenta se desprenda, pero junto a ella también el útero, y se produzca una inversión uterina. Entonces lo que se hace es esta maniobra, ¿no? De presión suprapúbica y tracción del cordón. Maniobra de Brandt-Andrews. Ya cuando la placenta está fuera, se gira sobre su eje para evitar la rotura de membranas, y eso se llama maniobra de Dublín, cuando ya la placenta está completamente afuera, ¿no? ¿Cuál es el principal mecanismo, chicos, para que la placenta se desprenda? Este es el principal mecanismo: contracción y retracción del útero. Cuando el útero se contrae y se retrae, disminuye su superficie. Al disminuir su superficie, la placenta se desprende. Ese es el principal mecanismo. Y dicho sea de paso, la contracción del útero es el principal mecanismo de hemostasia, porque aplasta los vasos del miometrio. Entonces, la contracción y retracción del útero no solo sirve para desprender la placenta, sino también sirve como principal mecanismo de hemostasia. ¿Quién ayuda, quién complementa el hematoma retroplacentario? El hematoma retroplacentario ayuda, complementa. Este hematoma solo se presenta en algunos tipos de desprendimiento. ¿Cuál es el tipo de desprendimiento más frecuente? El tipo Schulz, que como puedes ver acá es para placentas centrales, forma hematoma, ahí está, ves el hematoma retroplacentario,
y cuando se desprende sale por la cara fetal. Ustedes dicen, forma hematoma, placenta central, sale por la cara fetal, tipo Schultz. Porque lo contrario es Duncan, que es más raro. Miren, Duncan es para las placentas laterales o periféricas. No forma hematoma. Miren, no forma hematoma. Y sale por la cara materna. Sale por la cara materna. En Schultz el sangrado es tardío, porque ha formado hematoma. En Duncan el sangrado es precoz y más intenso, porque no forma hematoma. Esas son las diferencias. Pero el más frecuente es tipo Schultz. Acá les he colocado unos gráficos de signos clínicos de desprendimiento, ¿no? Por ejemplo, este signo clínico en la cual tracciono el cordón y hago presión a nivel abdominal para ver si la placenta se ha desprendido, se llama maniobra de Favre o maniobra del pescador. Maniobra de Favre o maniobra del pescador. Signo, ¿no? Signo de Favre o signo del pescador. Tracción del cordón y palpación abdominal. En cambio, si tracciono el abdomen, ¿no? Eso se llama, si hago solo tracción del abdomen, signo de Strassmann. Strassmann se llama, ¿no? Signo de Strassmann. Signos de desprendimiento, ¿no? Muy bien. Y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? El manejo activo del alumbramiento. ¿Cuál es ese manejo activo del alumbramiento? Es que se coloque cuando ya el feto ha salido, o sea, el feto en el expulsivo ya salió, ni bien salen los hombros del feto, se le coloca la gestante oxitocina 10 unidades, o sea, una ampolla, de tal manera que el tiempo del alumbramiento se acorta. ¿Cuánto? A 10 minutos. De lo que duraba media hora en multípara, 45 minutos en nulípara, el alumbramiento, con el alumbramiento activo dirigido se acorta a 10 minutos. Con lo cual el tiempo de hemorragia baja. Porque donde hay más riesgo de hemorragia es acá, en el periodo del alumbramiento, chicos. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda el alumbramiento activo o dirigido, al cual se le coloca la oxitocina 10 unidades, ¿no? Una ampolla por vía intramuscular o en infusión continua y traccionamos el cordón. Hacemos nuestra maniobra de Brand-Andrews para sacar la placenta y al hacer este alumbramiento dirigido se acorta el tiempo a 10 minutos.